Esta clase se llama Los colectivos en acción. Y antes de empezar queríamos contarles un poco cómo es la genealogía. El nacimiento de este módulo fue por una investigación de la cátedra que se hizo en el 2001 en lo que eran las asambleas barriales y las fábricas recuperadas. Es decir, en ese tiempo se decidió estudiar o analizar un proceso colectivo, es decir, grupos que se estaban formando en lo social en forma, si se quiere, espontánea, y ver qué dinámicas y qué tipo de procesos grupales se desarrollaban al interior de estos grupos. Fíjense que justamente en este caso decir al interior suena un poco raro, porque eran grupos que tenían que ver con una efervescencia social, con una crisis socioeconómica muy importante. Y lo que se pudo encontrar en estos desarrollos que habían hecho estos colectivos es que primero habían intentado luchar de alguna manera, segundo habían intentado o habían empezado a inventar algún tipo de dispositivo, por ejemplo en el caso de las fábricas recuperadas, alguna forma de producción. Esto lo lleva hacia una acción, que en este caso fue ponerse a producir. Finalmente, estos deseos que motorizan esa acción, en la medida que se van poniendo los cuerpos en acción, que aparece un júbilo, aparece una especie de una alegría de hacer juntos, que es un descubrimiento. En este punto yo diría que hay dos grandes elementos que aparecen en esta primera investigación. El primero de ellos es que los grupos inventan, es decir, que esta producción de subjetividad. En un archivo de Word les vamos a dejar los links para tres lugares que nos parece que les pueden servir como material optativo. Uno de ellos... Interesante. Por un lado, esto que les decía del júbilo, y la siguiente cosa es un poco más, aparecen los testimonios fuertemente, es que en la medida que ellos iban cambiando esta realidad que les tocaba, también se iban cambiando ellos de alguna manera. Hay muchas frases en este sentido, tipo es un antes y un después, o nosotros ya no somos los mismos que cuando tomamos la fábrica. En aquel momento teníamos miedo, no sabíamos qué íbamos a hacer. Por ejemplo, ahora sí sabemos qué queremos hacer, y esto ha traído también cambios, por ejemplo, al interior de las relaciones familiares, ha traído cambios en un montón de vínculos, porque estas personas se sienten, vamos a usar una palabra que usan mucho en los movimientos feministas, con una mayor potencia, ¿sí? Se sienten empoderadas. Y esto es interesante, cómo cambia la imagen de sí al ver de qué son capaces, como colectivos en este caso. Bueno, parte de todas estas increíbles transformaciones y experiencias que son muy ricas, las van a encontrar en un libro que se llama Política y Subjetividad, que fue un libro que escribimos con todo el equipo, y en el cual lo tienen como material de bibliografía adicional. Bueno, las cosas cambian, nosotros vamos teniendo una deriva, es decir, Ana Fernández siguió trabajando, tenía su doctorado pendiente y entonces su tesis es sobre las lógicas colectivas. Entonces reescribe, vuelve a trabajar sobre toda esta temática y empieza a aparecer una mayor densidad teórica de estos desarrollos que ella hace sobre las lógicas colectivas. También tenemos algunos capítulos de este libro como parte de esta problemática que estamos estudiando hoy. Finalmente, en 2013 se publica un tercer libro que se llama Jóvenes de Vidas Grises, donde ya no trabaja tanto, pero habíamos dejado la investigación de las fábricas y las asambleas, y empieza a trabajar lo que aparece en la clínica como novedad. Es decir, ¿qué encuentra de nuevo en esta modernidad tardía en la clínica? Nosotros vamos a trabajar de este libro como material obligatorio 2 capítulos, y tenemos un video de una entrevista que le hace Ana Fernández justamente cuando presenta este libro. Ese capítulo es muy interesante, es una entrevista abierta, si se quiere, pero donde hay una indagación sobre toda la problemática que ella analiza, y van a ver que es mucho más que el paciente que trae esta especie de padecimiento de una vida gris, sino que empieza a analizar cuáles son las causas, cuáles son las biopolíticas que están detrás de este tipo de nuevos modos de subjetivación.
Nosotros, ¿por qué nos interesa o qué es lo que miramos en este libro cuando trabajamos en este módulo de teóricos? Por un lado, termina de completar una especie de panorama de la producción de subjetividad o los modos de subjetividad que se producen en la modernidad tardía. Algo que habían empezado Foucault, que va cerrando Deleuze, y que en alguna forma esto lo que muestra es cómo se ve en Argentina en esta época, es decir, a partir de 2010, este proceso social de transformación en la subjetividad. Fíjense que nosotros teníamos el homo clausus, o la persona cerrada sobre sí, como muy preocupada por su desarrollo personal, por su propia felicidad, de alguna forma. Esto lo va a trabajar Ana Fernández y va a decir, bueno, yo en mi práctica encuentro básicamente tres tipos de subjetividad o de agrupamiento de subjetividades que podríamos pensar como distintas, aunque en la vida real aparecen a veces mezcladas y no es totalmente estanco una cosa de otra. Pero, digamos, ella encuentra tres estilos que serían propios de esta época. Uno va a llamar el estilo de personalidad o de subjetividad, que es en plus de conformidad. Lo describe con una frase que es arquetípica, que es, ¿vieron esa gente que dice, ¿cómo andas? Todo bien, todo tranquilo, no refiere ningún tipo de problema. Esto en el lenguaje común y con un amigo trae un saludo breve, nada más, no es problemático. Pero para un terapeuta, que el paciente quede ahí, es todo un problema. Porque uno dice, bueno, ¿para qué viene? ¿Qué es lo que lo mueve a pedir un tratamiento? Y aparece algo que es un poco curioso, pero de hecho yo también lo he tenido esto en la práctica, que es, dígame usted. Y el dígame usted es muy difícil, porque uno dice, si no tengo ni siquiera un indicio de por dónde puede estar su angustia, por dónde están los conflictos que puede tener esta persona, ¿qué puedo decirle así sin mayores datos? Yo necesito que empiece a hablar. Bueno, estas serían algunas de las dificultades que va encontrando Ana Fernández. Es un tipo de personalidad que le cuesta hablar, que le cuesta registrar sus deseos, que tiene una muy baja intensidad de sus pulsiones, hay una fragilidad del yo, es decir, por eso aparecen muchas veces ataques de pánico o algún tipo de sensación de no ser, podríamos llamarlo, y una fuerte dificultad, que estos se combinan en algunos otros cuadros, que es no puede ilusionar el futuro. Esto sería uno de los grandes padecimientos, ¿no? Es decir, es vivir en un presente que no llega a imaginarizar ni a poner ilusión en un futuro. El segundo tipo de personalidad que ella encuentra es los desbordes de lo pulsional salido de cauce, que sería todo el espectro de los consumos. También podríamos decir de los consumos, por ejemplo, eróticos, donde hay sexo a repetición con un montón de gente, pero no hay nada que tenga demasiada importancia. Los consumos de shopping, digamos, comprar cosas y cosas, los consumos de drogas o problemáticos de sustancias, el sujeto posicionado en un lugar de consumidor, por lo tanto, a la hora de entrar en tratamiento, va a pretender también sostener esta cosa de que el otro le suministre algo que consumir. Bueno, el tercer grupo que Ana Fernández trabaja es el de las insumisiones juveniles, que contrariamente a lo que es el imaginario de la política, que es el joven militante de los 60 o de los 70, son nuevos modos de la política más horizontales, más inorgánicos si se quiere, más centrados en causas, por ejemplo las causas ecológicas, las causas, por ejemplo el movimiento de mujeres. Uno dice, bueno, ¿dónde lo sitúo en la política tradicional? Y resiste ser ubicado en esta grilla que es la de la política clásica. Son como unas nuevas formas de la política, pero hay una insumisión. Son jóvenes que se animan a salirse de estos carriles que de alguna forma la sociedad le coloca como la vida que espera de ellos. Bueno, fíjense que siendo estos tres tipos de personalidad distintas, vamos a encontrar que los padecimientos que refieren suelen ser parecidos. Por ejemplo, la apatía, el aislamiento,
la dificultad para tomar decisiones. Entonces ella va describiendo esto y dice, ¿cómo abordo yo este tipo de patologías? ¿Cómo abordo estas nuevas subjetividades? Y ella dice que le asombra que realmente cuando aplica técnicas psicodramáticas, al poner, y acá volvemos al título de la clase, al poner los cuerpos en acción, empieza a generar una condición donde aparece que estos grupos descubren su capacidad de júbilo, esta alegría en los cuerpos. Este sería el aporte como herramienta. Uno dice, bueno, estos textos traen este aporte. ¿Cómo se puede hacer con pacientes de este tipo a los cuales les cuesta armar discurso, pero sin embargo, puestos a hacer psicodrama, aparece una capacidad de producción de subjetividad muy interesante? Esto le lleva a ella a una segunda parte que también nos interesa profundamente, porque es revisar nuestras teorías. Es decir, revisar no quiere decir negarlas, no quiere decir atacarlas o dejarlas de lado, sino es como repensarlas, es decir, volver a pensar y a la luz de lo que va trayendo la clínica. Y ella empieza a repensar dos grandes áreas conceptuales que son muy interesantes, que una es el cuerpo, es decir, cómo opera el cuerpo, por ejemplo, en la producción de estos júbilos. Y encuentra que tanto el júbilo como el cuerpo en acción tendrían como una interrelación indisociable. Ahí remite un poco a la cuestión de Spinoza y las pasiones alegres, y que estas pasiones alegres estimulan al cuerpo a la acción. También podríamos verlo al revés, como que la acción es un estimulante que despierta en ese cuerpo pasiones alegres. Ella repiensa no solamente el lugar que tiene el cuerpo, no solamente como expresión, en el caso del psicodrama, sino también como espacio terapéutico, ¿no? Es decir, poder movilizar ese cuerpo es en algún punto movilizar la producción de subjetividad. Lo otro que encuentra a revisar, y que es un trabajo muy interesante, que lo hace a partir de toda una serie de conceptualizaciones de Deleuze y Guattari, es revisar la idea de deseo. Un deseo como falta, un deseo como estructura, y empezar a ver los deseos como intensidades, como algo que se presenta en el momento, que se produce en acto. Y hay todo un trabajo de ella muy interesante sobre la cuestión del deseo, que implicaría también algún modo de cómo uno interviene si piensa el deseo de esta manera. Hay una cuestión que ella va trabajando, y dice, en una escena de psicodrama hay muchas cosas dichas, pero también hay muchas acciones, hay muchas intensidades que circulan en estos cuerpos. Entonces va a afirmar que la producción de subjetividad de los colectivos desborda la enunciación y tiene que ver con esto que inventan y que hacen. Es decir, no solamente hay diálogos en las escenas, sino que hay acciones y hay una invención. Esto que se inventa sería una de las formas de producción de subjetividad. Bueno, igual que en otras clases dejamos guía de lectura para estos textos, y les recomendamos el video de Ana María Fernández, como si uno entendiera cómo fue pensando estas cosas, cuáles son las preocupaciones, en qué andamiaje teórico está pensando todo esto. Pero creo que es una buena forma de empezar a explorar este pensamiento innovador, que fíjense, nace de una práctica profesional y también nace de un sentido crítico, que no se descansa, no se queda en ninguna construcción de certeza, sino que siempre está inquieto buscando examinarse y repensar lo que en primer momento parece una certeza, poder revisarlo y seguir siempre adelante. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Bueno, estamos dejando como material opcional un archivo de Word con 3 links. El primero es una película documental canadiense de Naomi Klein que se llama La Toma y relata la toma de una fábrica en el 2001 en Argentina. Y la segunda es otra película, pero esta vez de ficción, que se llama Industria Argentina, que nos parece valiosa por el trabajo que se puede observar de los cambios subjetivos en los protagonistas. Y el tercero es un video de una entrevista a Ana María Fernández sobre su libro Jóvenes de Vidas Grises, que puede servir como una especie de introducción a la lectura de este material.